Ya, perfecto. Ya chicos, hoy nos toca ver el tema de lo que es fármacos para la hipertensión arterial. Vamos a recordar primero lo que es la fisiopatología. Ustedes llevaron fisiopatología de la hipertensión arterial con el doctor Mori, me comentaron. Así que sí se ve la pantalla, ¿verdad? También. Sí, Ya. Bueno, vamos a comenzar. Antihipertensivos. Bueno, vamos a ver primero unas generalidades de la hipertensión arterial, fisiopatología, los sitios de acción de los antihipertensivos y las combinaciones, que es lo que más que todo. Aparte que les pueden preguntar eso para su segundo parcial, es importante porque ya cuando vayan a rotar van a ver las indicaciones que den los doctores y demás y van a darse cuenta que hay fármacos que obviamente no los debes combinar por el riesgo adverso inminente que puede tener el paciente, ¿ya? Entonces, como generalidades, primero, la clase de antihipertensivos antes lo dictaba, si mal no recuerdo, el doctor Sánchez. El ciclo pasado lo dictó la doctora Takuna y me parece que este ciclo lo va a dictar el doctor Yataco. Entonces, ha ido cambiando ciclo la metodología de enseñar esta clase. Así que esta clase de PP está más orientada a lo que es el libro. Me estoy basando en el Goodman, un poco del Brenner y alguna que otro guía que vi por ahí, porque al fin y al cabo lo que les van a presentar a ustedes van a ser los mismos fármacos, los mismos mecanismos de acción. Eso no debería de por qué cambiar. Pero lo que sí es de que probablemente el doctor Yataco les vaya a poner alguna guía actualizada, alguna combinación actualizada o una interacción o quizás un nuevo fármaco, quizás. Es por eso que yo acá les traje esto de acá, que es la guía de AJA del 2025 de este año, por la definición de hipertensión arterial. Acá tenemos que el normal es de 100, bueno, menor a 120 para sistólica y diastólica menor a 80, elevada de 120 a 129 con 80, y ya los establece con dos tipos de hipertensión de grado 1 y grado 2 de 130 a 139 con 80 a 89 de diastólica y mayor a 140 ya como un estado 2. Entonces, es importante que se basen porque cuando ustedes lean, no sé si el doctor Mario les presentó, pero tú tienes la guía europea, el AJA, tienes varias guías, ¿ok? Lo que ustedes les presenten en clase, fíjense en esos detalles. Bueno, el diagnóstico de la hipertensión arterial debe haberse al menos medirlo dos veces, ¿ok? Tienen que tener en cuenta varios factores como el síndrome de la bata blanca. El paciente puede estar frente a un personal de salud, dar rasgos, pero puede ser una hipertensión arterial erróneamente sana, como dice acá. Y bueno, una hipertensión arterial enmascarada, que es lo puesto que frente a un personal de salud tú puedes tenerla elevada, pero en otros escenarios no. Entonces, es bueno definir lo que es la hipertensión arterial porque no solo presión elevada, es una presión elevada crónicamente. Porque a mí se me puede elevar la presión, por ejemplo, en casos de estrés, situaciones X, pero nuestro cuerpo tiene un sistema de modulación. Entonces, en factores de riesgo, nosotros ya tenemos los no modificables y los modificables. Modificables, el factor genético, si tú tienes esto, ya te da un check para que tú desarrolles hipertensión arterial en el futuro. Por ejemplo, padres, abuelos, tíos o hermanos que tienen esta enfermedad. Personas de la raza morena, negros, tienen este factor de riesgo también. Eso ya se ha demostrado por el genoma humano y demás cosas. Tienen un factor que los predispone a generar hipertensión arterial. La vejez. Cuando tú ya pasas los 40 años, así como cuando has escuchado que le dicen me empieza a doler la espalda, me empieza a doler la rodilla, similar, los vasos sanguíneos, las tuberías de nuestro cuerpo también sufren un daño que con el tiempo se puede ir acumulando. Y obviamente nuestros hábitos de vida tienen mucho que ver por cómo vamos a llegar, pero un factor de riesgo mayor de 40 años, ¿ya? Y los modificables, hábitos como el, el tabaco, el alcohol. Ahora, el alcohol, si tú, bueno, probablemente les dé curiosidad, porque a pocas dosis, o mejor dicho, a una toma moderada, es un factor protector. Se ha demostrado que tiene un factor protector. Pero, honestamente, en entornos como el Perú, la mayoría de personas que toma alcohol no es de forma moderada. Muchos de ellos son alcohólicos y muchos se justifican de que yo leí de que el alcohol es cardioprotector, es protector de hipertensión arterial, pero eso es en unas tomas bien, bien controladas.
porque cuando ya se excede es un factor de riesgo también, ¿ok? Entonces, acá también tú tienes lo que es el sedentarismo y obviamente lo que es hiperglucemias, factores de estrés, porque esto te va a faltar el flujo de la sangre, te puede generar ateromas, placas, etcétera. Eso ya ustedes ya lo conocen por fisiopato, nomás quiero mencionarlo porque es importante que lo recuerden. Y bueno, finalmente, la historia de los antihipertensivos, cómo se fueron creando. Esta es una diapositiva que se compartió el ciclo pasado. Pueden ver que inicia desde 1950 hasta 2010. Los más nuevos que tenemos son los inhibidores directos de la renina, que vamos a ver en un momento. Tenemos el elisquirén, el losartán, bloqueadores de los receptores AT1, los ARA2, por ejemplo. Y bueno, si ven, ustedes le prestan detalle, estamos viendo fármacos que ya hemos visto también, los simpaticolíticos, los betabloqueantes. Los betabloqueantes ya los vimos, propanolol, carvedilol, nebivolol, ya lo vimos en sistema nervioso autónomo. Por eso yo les dije que es importante tener de base esa clase para que ustedes puedan entender esta con más facilidad. Bloqueadores alfa 1, también tenemos, por ejemplo, alfa 2, que es la clonidina también, para tratar la hipertensión arterial, ¿ok? Verapamilo, que sería ser un calcio, bloqueador de calcio. Y bueno, básicamente esa es la historia. Ese es un dato para que vean cómo ha ido la línea de evolución, para que vean que los sartán, que probablemente algún familiar de ustedes tome, no es tan antiguo. ¿Ok? Ya bueno, ahora sí. Con esta diapositiva tiene el fin de mostrarles a ustedes los targets de la terapéutica. Porque este tema en sí es sencillo. O sea, hay que recordar la fórmula de presión arterial. Tenemos la presión arterial es igual a nuestro gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Perfecto. La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico es lo que nos va a dar el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca está por el automatismo, ¿ok? ¿Y quién da el automatismo? El nodo. ¿Qué nodo? El nodo sinusal, ¿ya? Nodo sinusal y las propias propiedades cardíacas. Y las aferencias del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático y parasimpático. En el volumen sistólico tenemos lo que es la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Acá ya entramos a lo que es la ley de Frank-Starling. Y la resistencia vascular periférica, que son los vasos arteriales. Ahí yo recuerdo mi alfa 1 o cualquier factor como la endotelina, por ejemplo, que me va a vasoconstruir y me va a alterar la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Entonces, si yo aumento la resistencia vascular periférica, mi presión va a aumentar. Si yo disminuyo mi resistencia vascular periférica, mi presión arterial va a bajar. ¿Ya? La fracción de eyección es importante de recordar. Nosotros tenemos que recordar que tenemos un volumen sistólico y un volumen telediastólico. Nosotros usualmente tenemos 120 mililitros, de los cuales nosotros no vamos a botar todo. ¿Ok? Siempre va a haber un volumen telesistólico, un volumen residual. Ahora, la fracción de eyección, ¿qué es? Básicamente es el volumen sistólico dividido entre el volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole. Y es lo que nos va a dar el volumen de la fracción de eyección. Y esa fracción de eyección se mide. Hay patologías que tienen fracción de eyección disminuida, como la insuficiencia cardíaca, y forma parte de la fisiopatología. Y bueno, para ya acabar, ley de Frank Starling. Básicamente, esta es la ley del elástico. Ustedes ya lo conocen muy bien. Está relacionado con lo que es la fuerza contráctil y presión. No, no presión, tensión de pared. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Frank Starling? Que a mayor precarga, piensen en un globo, inflan el globo se infla, se infla, se infla. A mayor inflado esté el globo, con más fuerza voy a botar la sangre, el volumen sistólico va a ser mayor. Y es lo que ven acá bien en la línea verde. En la línea verde, acá la precarga ha ido hasta su punto, se ha inflado hasta el máximo. Es por eso que el volumen sistólico llegó hasta el máximo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la línea roja entonces? ¿Por qué está abajo? Eso sucede cuando el corazón ha sufrido, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, está hipertrofiado o está con remodelación. En estos casos, en la cronicidad, el corazón pierde su capacidad contráctil. Entonces, así el corazón se esfuerce mucho, así se esfuerce demasiado, se esfuerce, lo dé todo para aumentar su precarga, el volumen sistólico no va a ser el óptimo, porque ha perdido su capacidad. ¿Ok? Y ya, finalmente la ley de Laplace, que básicamente es la tensión de la pared. eh, Ustedes tienen que acordarse con esto de que básicamente si hay mayor tensión,
No, mejor dicho, si yo tengo menos tensión, voy a tener un flujo menos turbulento. Turbulento. ¿Ok? Eso es todo. La forma y los demás ustedes ya lo han visto en fisiología y fisiopatología, pero acá esto es lo importante, lo fundamental que quiero que ustedes se acuerden ahorita mismo, que es el eje del sistema renal de angiotensina de aldosterona. Básicamente acá van a actuar varios, bueno, por no decir todos, básicamente todos los fármacos que nosotros vamos a usar para tratar la presión arterial. Entonces todo comienza con la perfusión renal disminuida. Eh, el cuerpo detecta una caída de sodio y cloro. También detecta una caída de la presión. ¿En cuál? Aferente o eferente. Bueno, la arteriola aferente. Arteriola aferente. ¿Y qué va a hacer? Ah, también hay un estímulo beta 1 que genera la secreción de renina. Pero básicamente lo que va a hacer, el riñón detecta esto en la mácula densa y las células yuxtaglomerulares van a ser las que van a liberar la renina. La renina va a ir al hígado y en el hígado va a encontrar una enzima que, bueno, una molécula, el angiotensinógeno, que va a convertirlo en angiotensina 1. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. En el pulmón, en el pulmón vamos a encontrar lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ok? Acá es un target de los antihipertensivos. ¿Ok? Acuérdense de eso. Acá es donde actúa. Más abajo tengo una foto para detallarlo más, pero acuérdense de eso. Ahí es donde actúa los inhibidores de la ECA. ¿Ok? Pero la ECA no solo hace eso. De hecho, la ECA, la angiotensina G2 también hace muchas cosas. ¿Ok? Pero bueno, entre ellas, si yo te digo que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, el eje que lo controla es la bradicilina. Entonces tú por ahí has leído en tu constanzo quizás que te dicen que la enzima convertidora de angiotensina inactiva o degrada la bradicilina y lo convierte en un péptido inactivo. ¿Ok? Ojito esto, porque esto también es importante. Porque solo se acuerdan a veces lo de la angiotensina 2, pero se olvidan que en el endotelio nosotros tenemos varios medidores. Por ejemplo, tenemos también la endotelina y el óxido nítrico también. Y todos esos balances, un desbalance en esos medidores van a confluir para que la hipertensión arterial sea perpetua. Bueno, entonces ya, tengo mi angiotensina 2. Mi angiotensina 2, ¿dónde va a actuar? En mi neurohipófisis. ¿Y qué voy a secretar en la neurohipófisis? A ver, voy a poner en el chat. ¿Qué hace la angiotensina 2 en la neurohipófisis? ¿Alguien puede responder? ¿Qué secreta? Bueno, chicos, secreta ADH. ¿Ok? Hormona antidiurética. Diuresis es orinar. Antidiuresis. Anti-orina. O sea, retengo más agua. ¿Ok? Esto contribuye a que aumente el volumen sanguíneo. También va a actuar en el receptor AT1R. ¿Ok? AT1R, que es el receptor de angiotensina 2. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Si estamos hablando de la corteza adrenal. Sería la capa glomerular. ¿Y qué va a secretar acá? Tu famosísima aldosterona. Aldosterona. ¿Ok? Sí, sí. Ya, eso es todo. Y a nivel de los vasos, lo que yo te comenté, una vasoconstricción arterial. ¿Y qué hace la vasoconstricción arterial? Te aumenta la resistencia vascular periférica. Y al aumentar la resistencia vascular periférica, ¿qué te he dicho que acá qué sucede? Aumento la resistencia vascular periférica, aumenta mi presión arterial. ¿Y qué hemos dicho que acá? Que eh, acá estamos reteniendo agua y estamos absorbiendo sodio y el sodio te jala agua. O sea, estoy aumentando el volumen. ¿Ok?
más volumen sistólico. Entonces, esos son los mecanismos en los que el sistema renina angiotensina aldosterona te regula la presión arterial, básicamente, aumentándola. Ahora, ya para finiquitar esta parte, nosotros tenemos acá quimioreceptores y barroreceptores. Quimioreceptores, ya para que ustedes tengan una diferencia una vez, quimioreceptores me va a detectar, si se dan cuenta, una disminución o un aumento de oxígeno o de CO2. O sea, me va a ayudar para trastornos del ácido base, ¿ok? Y los barorreceptores se da más, podría decir algo más mecánico, porque detecta un cambio en la presión o el volumen circulante. O sea, cuando yo tengo, me estoy desangrando, por ejemplo, o estoy perfundiendo menos, ¿ya? Y bueno, están ubicados en el caído aórtico y en el seno carotidio, y básicamente lo que vimos en el sistema nervioso autónomo. Van a mandar su señal al tronco, tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático, ya saben, por noradrenalina, me puede, por ejemplo, vasoconstruir, aumentar la resistencia vascular periférica para que la presión suba en casos que lo necesite. Y el sistema nervioso periférico, acuérdense que tenemos receptores M2 en el corazón, que van a actuar en el nodo, en el nodo sinusal y nos pueden dar efectos cronotrópicos negativos. O sea, básicamente, sistema nervioso periférico, perdón, sistema nervioso parasimpático y simpático se regulan. Listo. ¿Ya? El gasto cardíaco, entonces, va a depender de la volemia, los vasoconstrictores y vasodilatadores. Entonces, ya, homeostasis del sodio. ¿Quién me absorbe sodio? La aldosterona. Chicos, esto es importante porque cuando veamos antidiuréticos van a ver que hay antagonistas del receptor de aldosterona, ahorradores de potasio, y estas ideas lo tienen que tener bien, 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 bien claro, para que no memoricen de paporreta, sino lo traten de asociar, ¿ya? Y bueno, respecto a los natriuréticos. Natriuréticos. El gasto cardíaco, yo pienso en factores que afectan al corazón, frecuencia cardíaca y contractibilidad. Y la resistencia muscular periférica, lo que ya hemos visto siempre. Alfa 1, el sistema simpático. Yo les comenté, esto es muy importante, la endotelina. La endotelina 1 y el óxido nítrico, los dos forman parte del endotelio. Endotelina 1 te vasoconstruye y el otro vasodilatador es el óxido nítrico. Chicos, esto presten atención porque probablemente en sus lecturas los vayan a leer como este, fármacos. Hay fármacos que también te expresan el enos, la vía de las restinas, etcétera, que van a propiciar que tengas más óxido nítrico, otros que tengas más endotelina. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más te vamos a construir? La angiotensina 2, las catecolaminas. Catecolaminas. ¿Ya? El tromboxano 2 que ya vimos, los leucotrienos. ¿Y qué te comenté? La bradicinina es la que va a vasodilatar. ¿Ya? Entonces, cuando a ti te pidan justificar cuál es la acción de un fármaco y te mandan a pizarra, tienes que dibujarles todo esto. Porque ahorita van a ver, porque ya les expliqué todo, o sea, toda la fisiopatología. Ahora, si yo les digo qué son los ECA, qué es el losartán, un antagonista de calcio, ya, pac, van armando y ya la función ya está clara, básicamente. Bueno, alfa 1 vasoconstricción, vasocons, vasodilata. Y un pequeño dato de que usualmente cuando el pH aumenta, la presión arterial también debería aumentar un poco, ¿ya? Y bueno, esto básicamente es un resumen de la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿ok? Ahora vamos a los sitios de acción de los fármacos, ¿ok? Si yo ya sé, por ejemplo, que el ECA me forma la angiotensina G2, yo sé que voy a ver un inhibidor de la ECA. Claro. ¿Qué más? Voy a tener yo vasodilatadores de acción directa. Fármacos que me van si yo vasodilato, básicamente lo que estoy haciendo es disminuir mi resistencia vascular periférica. Los betabloqueantes, antagonistas del receptor beta, por ejemplo, el propanolol, uno que sea no selectivo, y también hay selectivos. Cualquiera de los dos me van a bajar la presión arterial. ¿Por qué? Sea selectivo o no selectivo, los dos me van a bajar el gasto cardíaco. Es una forma de bajar la presión arterial, pero no siempre, no siempre. Tú a una persona que le diagnosticas de hipertensión arterial, una persona de 45 años no le das un beta block. Usualmente tú le das un inhibidor de la ECA o un ARA2. ¿Por qué?
los antagonistas beta 2 se dejan más para pacientes, por ejemplo, que han tenido un infarto agudo de miocardio, para que el corazón, al latir menos, gaste menos oxígeno, porque si el corazón, al estar con remodelación, está todo fibrosado y quiere compensar, 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 aumenta su gasto de oxígeno y le da más riesgo de isquemia. En cambio, yo con el beta 2 cambio, calmo el corazón y, y lo mejoro, ¿ok? Antagonistas del receptor alfa también, ya hemos visto, prazosina, trazosina, esos fármacos, por eso yo les digo, estos fármacos ya los conocemos nosotros, solo tenemos que pegarlos y ya está. Estos son los que vamos a ver ahorita y bueno, básicamente acá es donde podrían actuar. Sistema nervioso simpático, los betabloqueantes, por ejemplo, el eh, antagonista receptor de angiotensina, 4, ¿dónde actúa? Acá, para la resistencia vascular periférica. Al igual que si yo inhibo a la renina, también voy a poder afectar el volumen final. Entonces voy a tener menos volumen. Hay inhibidores de la renina también, que creo que no está acá. Ya, bueno, ya para acabar esta parte introductoria. Chicos, si no se entiende algo, pregúnteme, por favor, porque esto, si bien es fisio y fisiopato, tiene que quedar bien claro. Esta imagen básicamente habla de la regulación del endotelio. Acá tienes que entender un par de cosas. De forma resumida, acá, acá tengo, por ejemplo, que actúa mi ECA. ¿Y dónde más? ¿Dónde más? Acá tengo mi receptor AT1. ¿Ok? Acuérdate esto. Entonces, si yo bloqueo este receptor, ya no voy a tener lo que ahorita te voy a decir. Mira, cuando llega y se activa, ¿qué proteína tengo acá? Tengo la proteína GQ, que se asocia a IP3, deshiglicerol. GQ, que les dije desde el sistema autónomo, aumenta calcio. ¿Calcio qué me da? Contracción. Y luego tengo otras vías que están acá, que lo que van a terminar haciendo va a ser relajándome. Me van a relajar disminuyendo el calcio. En otras palabras, cualquier cosa que me aumente calcio me va a propiciar hacer contracción, la arteriola me la va a construir, me va a aumentar la resistencia vascular periférica y me va a aumentar la presión arterial. Y lo que me quite o disminuya el calcio o lo module, me va a disminuir, me va a relajar. Ahí también, ahí justificas el por qué tú buscas usar calcio antagonistas para reducir los niveles de calcio. ¿Ok? Ya, ya, perfecto. Y bueno, este diapo lo vamos a ver más a profundidad en la clase de diuréticos, pero quiero que ustedes se acuerden de esto, del ENaC, del canal de sodio, y el canal de potasio que está en el túbulo colector. La aldosterona cuando llega va a estimular, si se dan cuenta, es una expresión de canales de sodio para que tú puedas reabsorber, ¿ya? Y también para que tú puedas excretar más, más potasio, ¿ya? Acuérdense esto nomás porque la idea principal es de que la hipertensión arterial no siempre es una monoterapia, ¿ya? Usualmente tienes que combinar uno o dos fármacos para regular bien la presión arterial del paciente. Más que todo cuando ya es una presión arterial que no se ha controlado. Y una de las combinaciones es usar diuréticos con un antihipertensivo, ¿ok? Los diuréticos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo yo boto más líquido, disminuye mi hipercarga, disminuye mi presión arterial. Y ya. Esta foto acá que nuevamente la compartieron en clase, pero también está en el Goodman. La idea principal que quiero que te lleves es de que la liberación de renina también se da por actividad beta 1. Entonces, esto te da otro plus. Si yo uso un beta block, también voy a evitar liberar renina. Así que ya desde el inicio de toda la cascada de sistema renina angiotensina aldosterona, yo ya estoy controlando esto, ¿ok? Y también el tono simpático, pero esa es la idea principal. Ahora, sitios de acción de, del, cuando hablamos de inhibidores del sistema de renina del sistema renina angiotensina aldosterona, pensamos nosotros en los inhibidores de la ECA, en los ARA2 que actúan en el receptor. Yo les dije que está el receptor justo, el AT1, que actúa en el receptor. Y tenemos los que van a inhibir directamente la renina, ¿ya?
En los bloqueantes adrenérgicos tenemos los beta blocks. Y acá, más que todo, vamos a hablar de esos fármacos que yo en las clases de sistema nervioso autónomo les dije que habían como un asterisco, que tenían propiedades extra, por ejemplo el carvedilol. Y el otro era el nebivolol. Con B, nebivolol. Y los bloqueadores de canales de calcio, que tenemos los y dihidropiridínicos, piridinas, y los no dihidropiridínicos. ¿Ok? Son dos grupos. Unos son cardioselectivos, otros son más a nivel periférico. Lo vamos a hacer más abajo igual. Control del sistema nervioso central, fármacos como la clonidina, defecto alfa 2 y los diuréticos que lo vamos a ver la clase del día jueves. ¿Ya? Y esta es una foto que básicamente resume las acciones. No voy a hablar tanto de la lisquirén porque es un fármaco nuevo. Es lo que es más nuevo. Lo que yo te comenté, inhibe directamente la renina, el alisquirén. Básicamente. Eso es todo, básicamente. Mira, mira acá cómo actúa, por ejemplo, el fármaco que te comenté de la clonidina a nivel central. Entonces, si yo tengo alfa 2 estoy yo. El receptor alfa 2 es un autorreceptor. En presencia de noradrenalina, va a secretar menos noradrenalina. ¿Ok? Ese es el fundamento básico de la función de clonidina. Nosotros ya lo vimos también a nivel central, en la clase de sistema nervioso autónomo. Y acá está el espironolactona, que es un orador de potasio, porque te inhibe la aldosterona. Entonces, ya para hablar de los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que recordar primero al angiotensina G2. Y así, aquí hay que darle mucho detalle porque tiene muchas funciones que te van a propiciar la cronicidad de la presión arterial elevada. Entonces, ya sabemos, llega por la arterial aferente, se activa la renina, angiotensina G2, angiotensina 1, se activa la ECA, y la angiotensina 2 es el que nos va a ayudar con la presión arterial en varias cosas. Lo primero que va a hacer a nivel muscular va a aumentar la proliferación de músculo liso. Y tú sabes que el músculo liso forma parte de la estructura de la capa del endotelio de los vasos, ¿ok? Y aparte de eso, si se cronifica eso, te va a causar fibrosis. Y si yo sumo proliferación más fibrosis, yo tengo un remodelamiento. En el corazoncito, bueno, este es el corazón, no se ve también, pero es el corazoncito. En el corazoncito, ¿esto qué me va a dar? Hipertrofia cardíaca. Mi pared se va a fibrosar. El corazón va a perder su capacidad contráctil. El corazón que bombeaba así, ya no va a bombear tanto. Va a estar así, un corazón ineficiente. ¿Qué más va a hacer el angiotensina G2 a nivel de los vasos? Ya te comenté, vasoconstricción. A nivel del hipotálamo, ¿también qué va a hacer? Va a afectar el centro de la sed. Te va a dar más ganas de tomar agua. ¿Ya? Acá, si ven estos puntitos, ¿qué más va a hacer? Aumentar la agregación plaquetaria. Este es ET de endotelina. Va a aumentar la expresión de endotelina también. Voy a vasoconstruir más. Y algo muy importante que va a ayudarte, mejor dicho, va a aumentar la expresión del PAI. ¿Qué es el PAI? Inhibidor del activador del plasminógeno. Acuérdate, inhibidor del activador del plasminógeno. ¿Y qué es el inhibidor del activador? ¿Qué es el plasminógeno? En la cascada final, tú necesitas controlar a... Es el que va a cortar la fibrina, básicamente. Va a regular que no tengas esos coágulos. ¿Ya? Y si yo inhibo al activador de algo que me está regulando, que yo tenga trombos, por lo tanto yo voy a ser protrombótico. Protrombótico. Y esto es importante porque hay cánceres que van a expresar eso. Hay personas con cáncer que debutan con una trombosis venosa profunda, por ejemplo, y es por este factor. Y no solo es el cáncer, es la obesidad, cualquier cosa que tenga inflamación, e incluso hormonas. Por eso el factor de riesgo
sedentarismo y sobrepeso es importante, ¿ya? Y bueno, ya sabemos que actúa en la testosterona y el resto de sodio y agua, ¿ok? Entonces, angiotensinógeno. ¿Dónde inhibo? Acá, en el ECA, ¿ya? Y en el receptor también. Así que vamos a ver de una vez por familias para ya no dilatar tanto, porque estoy repitiendo mucho que se ve de testosterona, pero me gustaría que quede claro porque a veces no está de más repetir eso también. Bueno, en IECAS aproximadamente tenemos como 15, algo así se menciona. Son los que probablemente ya han escuchado. Captopril, enalapril, fosilopril, lisinopril, perinopril, quinalalpril, ramipril, ranonipril, april, pril. Todos los que acaban en pril, básicamente. ¿Ok? Acá que quiero que te acuerdes, por favor. La mayoría son profármacos. Profármacos. Y lo que importa más que todo es su metabolito activo. Bueno, pues son profármacos. ¿Ya? Su clasificación depende de este complejo que probablemente te pregunten en tu pasito, ECA-Zinc, ¿ok? Este complejo te lo van a detallar mucho en tu lectura, pero básicamente acuérdate que el fármaco se une a un grupo, ¿ya? Por ejemplo, se une al grupo sulfirido. Si yo me, si se une al grupo sulfirido, voy a generar el captopril. Pero sulfirido, es el que te da como un sabor a hierro, ¿ok? Ese tipo de detalles, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mecanismos antihipertensivos. Va a disminuir la resistencia vascular periférica, lógicamente. Acuérdate. Inhibición de la destrucción de bradosinas vasodilatadoras. ¿Qué te dije acá arriba? Que la ECA se comía la bradicinina. Y si yo me como la bradicinina, no voy a tener mi regulador vasodilatador. Pero al yo inhibirlo, voy a tener más, básicamente. Voy a tener más bradicinas vasodilatadoras. ¿Ya? Mira, mejor la función de la endoterminada por óxido nítrico. ¿Ok? Inducción de natriuresis, inhibición de la sed. ¿Te acuerdas de lo que te dije acá arribita? Que actúa en el hipotálamo. Entonces, si yo estoy inhibiendo la formación desde acá arriba, desde la ECA, obviamente ya no voy a tener ese efecto también. Voy a tomar menos agua. Al fin y al cabo, todo esto contribuye a que tengas menos volumen, ¿ok? Y los efectos de vasoconstricción no los tengas tampoco, ¿ya? De rescatar de toda esta lista de fármacos, acá puse el captopril, enalapril y lisinopril, que son son los más memorables, ¿ya? El captopril, su biodisponibilidad oral es 75%, sus semillas de 2 horas, pero acá tiene algo muy importante. Los alimentos. Los alimentos reducen su absorción. Y ahora en esta segunda parte probablemente vean fármacos y tengan que prestar atención más a eso, a lo que mencioné en la clase 1 de farmacocinética. Tomarlo solo con comida, ¿ok? Sin embargo, no tiene tantos efectos, pero es un dato que ustedes lo tienen que tener en cuenta, ¿ya? La mayoría se elimina de forma activa por la orina. Yo tengo que tener cuidado con la tasa de filtración glomerular de mi paciente, el clearance renal. Bueno, acá también te lo menciona, te lo puse también para que te acuerdes, para tener cuidado de los pacientes con patología renal. Y el enalapril y el enalaprilato. Esta es una pregunta que viene en mi ciclo del enalapril y el enalaprilato. El enalaprilato es la forma activa del enalapril, pero el enalaprilato tú lo das por vía endovenosa, no lo das por pastilla, por vía oral, lo das por vía endovenosa. Entonces, el enalaprilato, si yo te digo que es su forma activa, es el metabolito activo del enalapril. Y justamente es eso. El enalapril por fármaco se activa en enalaprilato. Y el enalaprilato te lo puedo dar en endovenoso. Y cuando doy endovenoso, obviamente tengo que tener más cuidado de la excreción renal. ¿Ok? El enalaprilato se une más fuerte al ECA, prolonga su vida media. Y justo acá, en este cuadrito, que lo puedes ver bien. Mira, el enalapril, el enalaprilato. Y el enalaprilato no se metaboliza, porque ya es el principio activo. ¿Ok? Acuérdate de eso.
del enalapril y el enalaprilato. El lisinopril tiene algo bien peculiar. No se metaboliza y se elimina exclusivamente por la orina, sin cambios. A ver si lo podemos ver acá. Lisinopril no se metaboliza también. Ya. Pero acá el lisinopril no se metaboliza. Acuérdate acá de lo que dije el enalaprilato, es el metabolito activo, pero el enalaprilato tú lo puedes dar por vía endovenosa. ¿Ya? Y ya, esos son los inhibidores de la ICA. Como ya sabes toda la fisiopatología y todo, ya solo es dónde actúa. Ahora vamos a las RAMs, ¿ok? Acá tenemos RAMs importantes. Primero que nada, esta foto hace referencia a los fetos, a los bebés, a las mujeres embarazadas. No se debe usar, ahí donde lo pongo, no usar en el segundo ni tercer trimestre, ¿ya? Porque la angiotensina como tal es necesaria para el desarrollo del bebé, ¿ok? Y si tú lo das en el primer trimestre, tú puedes tener malformaciones, ¿ya? O sea, no será en el embarazo, básicamente. eh, su efecto adverso más característico de los IECA va a ser la tos, ¿ya? ¿Y por qué se da la tos? Estos, si no te lo preguntan en práctica, te lo preguntan en seminario o lo comentan, te lo van a comentar en clase. ¿Por qué no? ¿Por qué te da tos? ¿Por qué un inhibidor de la ACA te da tos? Acá tú recuerdas la ECA. La ECA y la degradación de la bradicinina. La ECA ya no está, pero la bradicinina, al aumentar, va a irritar fibras que están justamente acá, en el pulmón, ¿ya? Y bueno, tiene un mecanismo un poco más complejo que eso, pero el causante de la tos es el exceso de la bradicinina, ¿ok? A- Al no estar la ECA para controlarla, te va a generar ese efecto adverso. Hay algunos mediadores que tienen que ver con, bueno, lo voy a leer en su lectura, pero acuérdense que la bradicinina está relacionada a la tos que te da los inhibidores de la ECA. Listo, acuérdate de eso. También los riesgos de hipotensión que te pueden generar. Y acá, esta foto que te lo compartió el libro Brenner, te habla de la estenosis bilateral de la arteria renal. ¿Qué sucede? Acá no sé sé si se puede ver, pero acá esta, esta arteria renal está estenosada, tiene como unas bolitas acá, ¿ya? Cuando tú hablas de estenosis, tú te recuerdas de una pared, una puerta. Si yo te digo estenosis, es que esa está duro, esa puerta está como que dura. Entonces, el paso es duro, le cuesta. Así que si le cuesta, tiene una disminución de la presión del arteriol eferente. Está recibiendo menos, ¿ok? Pero, tú sabes, activo mi angiotensina 2 y con esto yo voy a incrementar la presión del arteriol eferente para aumentar mi tasa de filtración glomerular. Entonces, en estos pacientes con esta estenosis, a ellos sí, o sea, su propio cuerpo está compensando para aumentar la tasa de filtración glomerular y puedan orinar y excretar de una manera, entre comillas, normal. Pero si esos pacientes, sin yo preguntarles historia clínica, sin preguntarles ese antecedente, yo les doy un inhibidor de la ECA, los empeoro. Porque al yo inhibir la ECA, ya no tengo este mecanismo que compensa. No tengo este aumento de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Me parece que, no sé si les va a comentar esto, pero sería muy bueno. ¿Qué otra cosa más? Que acá lo puse. Pacientes diabéticos, en normotensos. Los inhibidores de la ECA y los ARA2 van a ser buenos para los diabéticos. Te van a disminuir la proteinuria y la tasa de filtración glomerular para los diabéticos, ¿ok? Entonces, si tú eres en tu pasito o te preguntan en pacientes diabéticos, ¿qué antihipertensivos podría usar? Tú ya piensas en los inhibidores de la ECA y los ARA2, ¿ya? Y acá está justo probablemente la RAM o un efecto colateral podría ser más importante para que tú veas combinar una ECA con otro fármaco, que es la hiperpotasemia, ¿ok? Pero ¿por qué de hiperpotasemia? Fácil. Si yo estoy inhibiendo la formación de angiotensina G2,
estoy inhibiendo indirectamente la secreción de aldosterona, porque acuérdate de esto. La angiotensina 2 al final va a actuar sobre la... va a actuar secretando aldosterona, y la aldosterona al fin y al cabo lo que me va a hacer es absorber sodio, pero no solo absorbo sodio. Acuérdate que para absorber sodio usas el canal ENaC y usas una bomba sodio-potasio. ¿Se acuerdan? Entonces yo estoy excretando potasio, un poco de potasio, para poder yo absorber el sodio y agua. Entonces estoy botando potasio. Así que hay el riesgo perdón, era al revés. Me confundí. Estoy ahorrando potasio, era al revés. Se me había olvidado, disculpe. Aclaro eso. Tienes el riesgo de hiperpotasemia porque yo estoy ahorrando más potasio. ¿Ok? Ya. Es por eso que tú un ARA2 no lo usas con una IECA por el riesgo de hiperpotasemia. Tú un ARA2, un IECA tampoco lo usas con un beta block por el riesgo de aumentar el potasio. Entonces, tú cuando veamos diuréticos también vas a ver fármacos que, como el espironolactona, por ejemplo, que son ahorrador de potasio, a ellos tú también tienes que tener cuidado precisamente por el aumento de potasio. ¿Ya? Entonces, eso básicamente de los inhibidores de la ECA. El ARA2 actúa en el receptor, ¿ok? Y si actúa en el receptor, va a tener, acuérdate esto, un efecto prácticamente similar a lo que tiene los inhibidores de la ECA. Acá está la ECA y luego actúa en los receptores, ¿ya? Si yo inhibo a la ECA o inhibo a los receptores, va a ser prácticamente lo mismo. Similar en las características farmacodinámicas. Acá te quiero mencionar el fenómeno del escape del ECA. Porque, ¿por qué se crearon los ARA2? Mira, el IECA, tú lo ves acá, prácticamente lo puedo usar. O sea, no lo veo algo negativo, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo es estabilidoso. Es como, piensa en una persona que le quiere sacar la vuelta a alguien. Piensa en esto. Piensa, el ECA usa una vía, ¿ya? Usa una vía para generar su angiotensinogen. Acá lo pueden ver. Angiotensinogen. Y acá está la ECA. Pero cuando esa vía está bloqueada, porque lo estoy bloqueando con mi fármaco, puede usar otras vueltas, puede salir con otras, puede irse con la vía con todas estas vías, CatD y todo. En otras palabras, para para llegar a su efecto final, no necesariamente tengo que usar la vía que me bloquea los inhibidores de la ECA, puedo usar otras, el CatG, el TPA, muchas cosas. Entonces, si una persona que le estoy dando inhibidores de la ECA, 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 y en un control veo que la presión está aumentando, puedo sospechar de esto. ¿Y qué es lo que tú haces cuando sospechas de un fenómeno de escape del ECA? Cambias de fármaco, ¿ok? Cambias de fármaco. En este caso ya no atacas a la ECA, atacas al ARA2, o sea, al receptor. O sea, ya no actúa la formación de la angiotensina 2, sino actúa en el receptor donde actúa, o sea, el AT1R, ¿ok? Es ARA2 porque antagoniza la función del anticinógeno 2, ¿ok? Pero acuérdate que actúa en su receptor, que es el ATR1. No te olvides. ¿Ves? Antagonismo del AT1. Ya, básicamente es eso. Acá tienes que tener en cuenta de su afinidad y si es competitivo o no competitivo. Entonces, acuérdate, en los IECA tú veías su metabolito activo por fármaco o no, pero acá tú ves principalmente si es no competitivo o si es competitivo, ¿ya? Los competitivos que tenemos acá son el losartán y el leprosartán. Por eso, probablemente han escuchado más al losartán, que es el que más se usa. ¿Por qué? Porque es competitivo. Acuérdate que competitivo es reversible, no competitivo irreversible, ¿ya? Losartán y prosartán. Y los vamos a medir con la afinidad por el receptor AT1, ¿ok? Este cuadro de acá depende mucho de la bibliografía que tú lo revises, pero si te das cuenta, el, uno de los que tiene menor afinidad es el losartán, pero la razón por la que se usa es precisamente porque es competitivo, ¿ya?
Ahora, los sartán tienen su metabolito activo, que es este metabolito acá que tengo copiado, ácido 5 carboxílico. Esto ha sido preguntas, por eso que lo he puesto, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más del, del ARA2? Bueno, los efectos, nuevamente. Los efectos de la hiperpotasemia, que puede aumentar si obviamente tú lo mezclas con un inhibidor de la ECA o con un inhibidor de la renina también, porque si yo inhibo la renina no voy a terminar formando toda la cascada que te comenté. Los dos van a terminar aumentándome el, el, el potasio, ¿ok? Porque acuérdate, la aldosterona, yo estoy reabsorbiendo sodio y al reabsorber yo sodio, estoy botando potasio, o estoy orinando potasio, ¿ok? Pero si yo lo bloqueo, en vez de botar el potasio se queda conmigo. Por eso tengo riesgo de hiperpotasemia. Que quede claro eso, ¿ya? Pero ¿qué más? ¿Qué te da una cosa peculiar? El ARA2, neutropenia y agranulocitosis. Esa es una RAM, podría ser RAM de tipo B. Ya puedo usted mencionarles RAM de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Este sería un RAM de tipo B. Ustedes han tenido una batalla de mesas justamente eso, ¿ya? Neutropenia y granulocitosis, ¿ya? ¿Qué más? En el embarazo, ¿qué se puede usar? En el embarazo está... Se puede usar los ARA2 para cuando la madre ya está lactando, ¿ok? Pero es recomendable no usarlo en el primer trimestre, el primer y segundo trimestre me parece del embarazo, por el mismo motivo de las secas, ¿ok? Entonces, tenemos hiperpotasemia, embarazo también, pero un poco, un poco pensando en la vía, tú no tendrías tos, ¿verdad? Acá yo te dije que la tos la tienes, porque acá tú, la vía de... Yo estoy acá inhibiendo la ECA, ¿ok? Y la ECA me disminuye bradicininina, ¿ya? Al yo inhibir la ECA voy a tener más bradicininina, mejor dicho, entonces yo voy a tener mi tos. Pero yo acá no estoy inhibiendo la ECA, yo estoy inhibiendo el AT1R. Entonces la bradicina va a estar tranqui porque se está regulando con el ECA. Y al regularse, yo no voy a tener tos con el ARA2. Ese es el fundamento de por qué tú no tienes tos con ARA2. Porque si te preguntan, a ver si la ECA y el ARA2 al final me están disminuyendo el efecto nitroglicerol, ¿por qué uno tengo tos y en otro sí? Es por eso. Es precisamente por eso. ¿Ya? Bueno, básicamente, otra cosa que también te tienes que acordar es de que también, aparte de neutropenia y granulocitosis, te puede generar una pequeña disminución de hemoglobina, ¿ya? Algo que se me olvidó mencionar importante con el captopril en enalapril, más que todo con el captopril actúa rápido, ¿ya? Es de los que más actúan rápido y hay un efecto que se da en la primera dosis. Cuando tú le das por primera vez, hay un efecto que se llama hipotensión de primera dosis, ¿ya? Entonces, a tu primer paciente que tú le vas a dar un antihipertensivo, tienes que regularle la presión arterial porque puede que le baje de golpe un 30% aproximadamente, ¿ya? Esto se da más que todo con el captopril, ¿ya? De las IECAS. Bueno, ya expliqué el fenómeno. Esto básicamente es todo. Ya saben dónde actúan. También que son fármacos para diabéticos. Ahora vamos a hablar de los betabloqueantes. Como les mencioné al inicio, el betabloqueante lo que va a hacer disminuirme el gasto cardíaco, ¿ya? Perfecto, me disminuye el gasto cardíaco, por eso es que yo voy a disminuir mi presión arterial. Pero hasta acá está esto lo que yo te mencioné arriba. Acá tengo el nebivolol, al carvedilol y al nebivolol, ¿ya? ¿Qué es la vía de las arrestinas, ¿ya? Mira, tú cuando tienes un fármaco beta, por ejemplo, yo te mencioné que va a la proteína G y hace su señalización normal, ¿no? Genial. Pero hay fármacos que se han demostrado que esta vía la ignoran y se van por la vía de las beta-arrestinas, que es otra vía alterna. Y esta otra vía es lo que te expresa esos efectos, puede ser efectos pleiotrópicos, otros efectos positivos que te da. Y acá justamente traje acá la diapositiva que te compartí en Sistema Nervioso Autónomo para que lo recuerdes. El carvedilol, como beta bloqueante, tiene un efecto antioxidante en el músculo liso vascular aparte de, obviamente, bajarme el
por efecto beta uno y todo, porque el carvedilol es un antagonista no selectivo de los receptores beta. O sea, me bloquea tanto el beta uno y beta dos. ¿Ya? ¿Qué más? El bloqueo de la entrada de calcio. Entonces, el carvedilol es un fármaco que yo te mencioné que sirve mucho para lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque te dije que te ayuda a prever, a evitar lo que es el remodelamiento. Y yo te he dicho que también el remodelamiento no solo sucede en el corazón, sino sucede en los vasos. Entonces, en esos casos, se usan los betabloqueantes para tratar la presión arterial. Un paciente con antecedente de infarto de miocardio le puedo dar un betabloqueante. Con insuficiencia cardíaca le puedo dar un betabloqueante también. Claro, porque te condiciona. La principal causa de una insuficiencia cardíaca es el infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Ten eso en cuenta, el nebivolol y el carvedilol y la vía de las beta-arrestinas. Puede que te lo pregunten. ¿Qué te va a hacer entonces? Activación de enos. ¿Qué te había mencionado? Que el óxido nítrico es el que antagoniza la acción de la endotelina. Es una balanza, al fin y al cabo. Los fármacos lo que van a tratar de hacer va a ser elevar nuevamente la balanza para que esté ok, ¿ya? Obviamente, si te llegan a preguntar la fenoxibenzamina nuevamente, sí se puede usar en crisis hipertensivas por feocromocitoma, que, que ya lo hablamos también en la primera parte, ¿ya? Y obviamente, si te preguntan efectos adversos de los beta blocks para tratar la presión arterial alta, son los mismos que cuando vimos sistema nervioso autónomo. Hipotensión, bradicardia, fatiga y somnolencia. Son los mismos efectos adversos. ¿Ok? Ahora, este cuadrito sí es nuevo y lo comparto porque los receptores beta, cuando yo te mencioné, por ejemplo, el beta 3 tuvo relaciones con tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, acuérdate que los beta blocks pueden tener efectos adversos a nivel metabólico. No, no siempre, pero sí, por ejemplo, la inhibición de la secreción de insulina por el páncreas, un poco de resistencia a la insulina. Entonces, tú, más que todo, no darías un beta block a un diabético. Ya, quiero que oriente pensándolo de esa forma. A un diabético sí le puedes dar tu ARA2 y tu IECA, pero por estos efectos adversos de resistencia a la insulina y aumento de peso, tú no le podrías, mejor dicho, no sería lo óptimo darle un beta bloqueante a un diabético. Por eso, de todos estos fármacos que hay, inhibidores de la ECA, ARA2, beta block, antagonistas, al fin y al cabo lo que va a mandar va a ser tu paciente. Si tu paciente te viene con problemas renales, diabetes, obesidad o con un antecedente de infarto de miocardio, tú tienes que orientarlo, ¿ya? Mira, también te inhibe la lipólisis y disfunción endotelial. Y ya, básicamente, mira, esto te lo puse en un cuadrito para que lo leyeras. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y con hipertensión se benefician del tratamiento de betabloqueantes. De igual forma, pacientes de infarto de miocardio agudo. Los bloqueantes beta uno se pueden administrar de forma segura en pacientes asmáticos con EPOC y diabéticos. Pero acá está la diferencia. Beta uno, beta uno. Estos efectos tengo más que todo con los beta, los que son no selectivos, ¿ya? Acuérdate que beta uno es el corazón, ¿ya? Pero nosotros también tenemos beta blocks que son no selectivos de tercera generación y también de primera generación, ¿ya? Ten en cuenta eso. Y acá te dice que la enfermedad broncoespásmica es grave. Bien, yo tengo mi fármaco que es beta uno, pero si este fármaco, cuando te dicen que un fármaco es beta uno, no es que el 100% del fármaco sea beta uno. Y creo que esto José lo explicó también en el repaso, pero sería bien, bien, bien chévere que exista un fármaco que el 100% de las veces, o sea, actúes netamente solo en ese target, pero la realidad es de que la mayoría del porcentaje de ese fármaco va a actuar en su target, ¿ya? Pero va a haber un poquito, un- una pequeña fracción, y también depende de la dosis altas o no, que no va a actuar sobre el receptor beta uno, va a actuar sobre el receptor beta dos, ¿ya? Y si yo en un paciente con una enfermedad broncoespásmica grave, 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 si yo le bloqueo el beta 2 se colapsa su bronquio. O sea, en esos casos tienes que tener mucho cuidado. Y bueno, ya para acabar con los calcio antagonistas. Los calcio antagonistas los vieron con José también me parece que hace un par de días. Pero bueno,
Este cuadrito les va a ayudar. Diurepiridínicos y norepiridínicos. En norepiridínicos tengo el verapamil y el deltasem, que ustedes, estoy segurísimo que José se los dijo porque son netamente cardíacos, ¿ya? Que me van a regular, me van a bajar, bueno, acá lo pone, una disminución en bradicardia, un control de frecuencia cardíaca y para la angina estable, ¿ya? Pero las diurepiridínicas, que es lo que me importa ahorita, que es el nifedipino, nifedipino, van a ser más vascular. Entonces, acá está, acá te traje para que lo plasmes ya todo. Mira, acá actúan los antagonistas de calcio. Entonces, yo tengo menos calcio. El complejo calcio calmodulina y la sinasa de cadena ligera de la miosina, el MLSK. Entonces, al yo tener menos calcio, voy a tener, lo que te dije, menos contracción. Y acá quiero que mires y te fijes en esto. Porque yo sé que José te mencionó a la mirrinona, a la amiodarona, a todos esos fármacos. Acá, norepinefrina, fosfolipasa C, aumenta el calcio. Beta 2 AMPC. El AMP cíclico es un modulador negativo de la sinasa de cadena ligera de miosina. ¿Ok? Es por eso que los que te aumentan el AMP cíclico te van a dar relajación, porque están inhibiendo el MLSK. Pero ya volviendo al calcio antagonista, menos calcio y ya tengo menos contracción. ¿Ya? Y al tener menos contracción, tengo vasodilatación, resistencia vascular periférica va a disminuir, me mejora la presión arterial. Por eso digo que estoy repitiendo mucho, mucho, mucho lo mismo porque básicamente es eso. ¿Ya? Hipertensión arterial, angina vasospástica, que esta es Prince Metal. No sé si vieron, no sé si vieron angina en fisiopatología. Me comentaron que sí vieron hipertensión arterial, pero la angina vasospástica es el Prince Metal. No te olvides de eso, Prince Metal. ¿Ya? Y bueno, nuevamente la característica principal de los calcio antagonistas, en este caso va a ser el efecto de primer paso. Entonces, de los IECA, lo peculiar que te tienes que acordar son profármacos de los ARA2 cuáles son no competitivos, cuáles son competitivos, su afinidad por el receptor AT1R, de los beta blocks, tienes que acordarte cuáles son beta 1 selectivos, cuáles no, cuáles son los efectos metabólicos adversos, en por qué no darles a los diabéticos y en qué casos de un EPOC grave no le darías un beta 1 selectivo, porque a pesar de que es beta 1 selectivo, me puede dar un poco en beta 2 y me puede afectar un asma EPOC grave. Y sus efectos pleiotrópicos y la vía beta-restinas, ¿ya? Es porque he visto que ha entrado Grace para tratar de repetirle básicamente eso. Igual, esto está en las lecturas. Bueno, ahora sí, ¿qué hace antagonistas entonces? Efecto de primer paso intenso. La mayoría va a tener un efecto de primer paso considerable. Y bueno, los efectos adversos son todos estos de acá. Lo que quiero que te acuerdes, y esto sí me vino una pregunta de pasito, fue esto de acá, el dialtazem, que es un inhibidor potente del CYP3A4. Puede causar interacciones farmacológicas. Nuevamente, el doctor Yatako, como va a ser una clase nueva, te puede poner interacciones, te puede poner muchas cosas. De hecho, incluso en la guía AJA 2025 se han descrito que se pueden usar algunos fármacos antidiabéticos, incluso para mejorar la función y muchas más cosas. Así que les va a traer algo muy actualizado. Así que después de ver esta clase, ustedes la aprenden y ya cuando vayan el miércoles, todo lo que es nuevo, ustedes lo apuntan todo, porque sí les va a dar varios datos buenos. Ya, esto está para que ustedes lo lean básicamente. No lo quiero leer porque es mucho texto, pero son los efectos adversos, ¿ya? Y acá vamos a las combinaciones. Nuevamente, yo no puedo usar un inhibidor de la ECA con un ARA2 por el riesgo de la hiperpotasemia, ¿ya? Tampoco puedo usar un beta block con un ARA2 porque también puede generar hiperpotasemia. Pero ya sacando con lógica, ahí tú vas viendo cuál no y cuál sí usar, ¿ya? Una característica de los calcio antagonistas es de que sí se puede usar con los ARA2 y los IECA. Es por eso que acá tú los vas a ver con inhibidor de la ECA, mi ARA2. También que puede usar un inhibidor de la ECA con un diurético tiacídico o un ARA2 con un diurético tiacídico. ¿Ya? Un calcio antagonista. Ah, no, esto está mal, chicos. Esto está recontra mal. Acá está mal, acá está mal. Ahorita les voy a explicar por qué está mal esto. Ya.
Un calcio antagonista dihidropiridínico más diurético tiacídico también lo puedo usar. Y más un beta bloqueante también. Entonces, no puedo bloquear, no puedo combinar inhibidor de la ECA y ARA2 porque básicamente actúan en lo mismo, si se dan cuenta. Uno me inhibe la ECA desde arriba y el otro el receptor AT1R. Así que, primero que nada, no hay lógica en hacerlo. Y segundo, aumentar el riesgo de hiperpotasemia por un efecto muy similar no tiene sentido tampoco. Combinaciones aceptables. Un diurético tiacídico con un beta bloqueante, un diurético ahorrador de potasio como una espironolactona con un diurético tiacídico. Acá estoy combinando dos diuréticos. Tratar la hipertensión arterial solo con diuréticos no es lo óptimo, ¿ya? Van a ver que cuando veamos diuréticos, hay diuréticos que tienen un techo terapéutico muy alto, otros que no. Y de poder bajar la presión te puede bajar, porque al fin y al cabo me está bajando el volumen circulante, ¿no? Pero no es lo óptimo. Inhibidor de la renina directo más un diurético tesídico, tampoco. Y acá está, no recomendadas. Y acá, estas son las menos efectivas y acá las no recomendadas. Un calcio antagonista no dihidropiridínico con un metabloqueante. ¿Por qué? ¿Por qué el no dihidropiridínico? ¿Qué tiene que decir el no dihidropiridínico? Es, es este cardioselectivo. O sea, yo estoy bloqueando el canal de calcio en el corazón. O sea, ¿y qué necesita el corazón para contraerse? Calcio. Entonces, si yo estoy bloqueando eso y aparte le doy un betabloqueante, estoy literalmente matando el corazón. Es por eso que tiene riesgo de falla cardíaca. ¿Ya? Eso sí, tengan en cuenta eso, chicos. Un no dihidropiridínico que me bloquea el canal de calcio del corazón con un betablock. No, no. ¿Ya? Menos efectivas. Inhibidor de LECA con betabloqueante por la hiperpotasemia. ARA2 con betabloqueante también por la hiperpotasemia. Agentes de acción central, no sé, clonidina, por ejemplo, con un betabloqueante. Nuevamente por lo mismo. Podría generar una hipotensión severa, pero el más importante de todos ellos es un calcio antagonista no dihidropiridínico con un betabloqueante. Por bloqueo, por falla cardíaca, no, no se debe dar. ¿Ya? Entonces, ya, básicamente repasen la parte fisiopatológica que les expliqué arriba, que acá ya van a entender básicamente todo el cómo actúan los fármacos. Si tienen preguntas, chicos, por favor, escriben en el chat, por favor. Yo sé que es un domingo, es un poco pesadito, pero este tema es bien bonito, es bien bonito. Todo lo que tiene que ver con cardio y valvulopatías y todo, es bien bonito. Así que vamos a las preguntas, ¿ya? Vamos a ver repaso también. En esta ocasión las voy a resolver yo, porque he visto que han entrado han entrado un poco tarde también. ¿Cuál es el efecto adverso que agrava si administramos ARA2 junto con un inhibidor de ECA o inhibidor directo de la renina? Lo que les comenté. Hiperpotasemia, ¿ya? Hipercalcemia, no. Ya, acá está. Hipercalemia. Lo pueden encontrar como hipercalemia, así, así. Hipercalemia también. Hipercalemia. Ya, pues tú te acuerdas de K, potasio, ya. Ahí muere. Hipercalemia. Paciente diabético que se diagnostice con hipertensión arterial. ¿Cuál sería el antihipertensivo beneficioso para ambas patologías? Yo te dije, diabetes, ARA2 y ECA. Nuevamente, diabetes, ARA2 y ECA. Ya, yo pienso en mis IECAs, tengo mi captopril, mi enalapril, ya en mi ARA2 tengo mi losartán. Oh, enalapril. Listo, ya está. Yo te dije, un beta 2, pero un beta no selectivo a un diabético no le deberías dar por los efectos metabólicos adversos, que está justo arriba, ¿ya? Hidroclorotiazida es un diurético, tampoco. Carvedilol, tampoco. El único que te da es el enalapril. Y el enalapril, justo, acuérdate que es un AICA. Por eso es bueno, porque te mejora la tasa de filtración glomerular, te disminuye la proteinuria, y es por eso que es bueno para los diabéticos. Y ahí, nuevamente, el enalapril, acuérdate que tiene su metabolito que es el enalaprilato. Y el enalaprilato lo puedo dar endovenoso. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes IECAS no se administra en forma de profármaco? Yo te dije que la mayoría de profármacos perdón, la mayoría de IECAS eran profármacos, ¿no? Pero yo te dije uno que no se metaboliza. Uno que no se metaboliza. El que te dije que no se metaboliza es lisinopril. Vuelvo al cuadro igual. Acá está el cuadro. Lisinopril no se metaboliza. Ya, perfecto.
Me pregunta 9, 49, 49, 40. Ya la 40. Si comparamos el uso de IECAS, ARA2, en el manejo de hipertensión arterial, podemos concluir que los ARA2 producen más tos como efecto adverso que los IECAS. No, negativo. Acuérdate, los ARA2 no producen tos, porque no tiene nada que ver con la bradicina del ARA2. El ARA2 actúa en el AT1 o AT1R. Bueno, receptor AT1, pues no te está bloqueando la ECA. La ECA es la que consume a la bradicinina. E- El inhibidor de la ECA, los inhibidores de la ECA sí te causan la tos. Así que la A no puede ser. Los IECAS tienen menos efectos adversos que los ARA2, tienen efectos similares. O sea, arriba lo comparamos también. O sea, los IECAS pueden utilizarse en la gestación, a los ARA2 no pueden. Falso, los IECAS, acuérdate, primer trimestre te puede causar malformaciones y segundo tercer trimestre no se puede usar porque tú necesitas la angiotensina para la formación del bebé. No se puede usar. ¿Los ARA2 tienen menor mortalidad cardiovascular? No. Lo que te comenté, por actuar de la manera similar, por actuar uno en el receptor y otro en la ECA, los dos no van a tener diferencia en la reducción de presión arterial y mortalidad de cualquier causa. O sea, van a ser igual de eficaces. ¿Y por qué usas uno que otro? ¿Por qué tú usarías Si yo te digo que son lo mismo, ¿por qué usar uno u otro? Acuérdate, las ECAs son un poco más baratas. Ese es el primer punto. Por eso yo les doy ECAs. A los pacientes les doy ECAs. Lo segundo, los ARA2 lo doy cuando tengo el fenómeno del escape de la ECA. Acuérdate que para formarse la angiotensina de género 2 no necesariamente puedo usar la ECA que bloqueo. Acuérdate, le saca la vuelta, se va por otras vías y genera también. Entonces, ya a mi paciente que le estoy dando ECAS, 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 en un momento yo le mido la presión y veo que está aumentando, ahí yo debo cambiar de fármaco o debo sospechar de un fenómeno de escape de la ECA y ya no inhibir la ECA, sino inhibir el receptor donde actúa el angiotensinógeno 2 que sería el AT1R. O sea, le doy un ARA2, los sartán, por ejemplo. No hay diferencia en la reducción de presión arterial y mortalidad de cualquier causa, acuérdense de eso. ¿Cuál de los siguientes inhibidores de LECAS tiene un inicio de acción más rápido? Esto te lo dije también. Es el más icónico, de hecho, el captopril. Y recordando nuevamente, el captopril, acuérdate, tienes un fenómeno de hipotensión por primera dosis, que le puedes llegar hasta bajar el 30% de la presión arterial de golpe. Es por eso que la primera dosis que le das, tienes que monitorear su presión arterial cuando eras inhibidores de la ECA. Específicamente el captopril, ¿ya? Varón de 48 años, mestizo, acude por cefalea intermitente frecuente. Al examen, su presión arterial es de 145/98. Tras varias consultas y evidenciar sus factores de riesgo, mira, te está diciendo que tiene, bueno, bueno, no más antecedentes, pensé que te había dado diabetes. Tras varias consultas y evidenciar factores de riesgo, se le diagnostica hipertensión arterial de grado 2 y se decide iniciar tratamiento con terapia combinada. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes sería una buena combinación? ¿Enalapril y captopril puedo usar? No, hiperpotasemia. Los sartán y valsartán tampoco, ¿ya? Espironolactona y losartán no es la mejor opción. Enalapril y valsartán tampoco. ¿Te acuerdas la combinación que te dije acá? El que se puede combinar mejor con todos son los bloqueadores de calcio, ¿ya? Y bloqueadores de calcio, tú tienes acá al amlodipino nifedipino, ¿ya? Así que yo encontré a mi bloqueador de calcio y encontré a mí, losartán, ¿qué es? ARA2. Este es el mejor que yo puedo usar. Esta marco. Lo marco. 30E. ¿Ya? Última pregunta. Paciente hipertenso de 48 años ha sido tratado satisfactoriamente con un diurético tiacídico, aumentado en los últimos 5 años. En los últimos 3 meses, la presión diastólica ha ido aumentando de modo constante y se ha añadido tratamiento de otro fármaco antihipertensivo. El paciente manifiesta que en varias ocasiones no ha sido capaz de mantener la erección y que ya no puede jugar 3 sets de tenis. ¿Te acuerdas lo que les comenté del efecto adverso de los beta blocks allá en el repaso? El ejemplo de los sets de tenis, el efecto adverso clásico. ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos es probablemente el segundo medicamento que haya recibido este paciente? Ah, el segundo fármaco. Ya.
Chicos, si es un beta block, el único beta block que está acá es mi metoprolol, ay, perdón, mi metoprolol, ¿ya? Ya ahí no la pienso tanto. Por eso es bueno conocer los fármacos. O sea, a veces te pueden hacer una pregunta así y tú puede que te perjudiques un poco y todo, pero si tú conoces qué fármaco es, ya, los sartán es un ARA2, captopril es un ECA, nifedipino es un calcio antagonista. Minoxidil, ¿qué es esto? Minoxidil, chicos, ¿para qué hace minoxidil? Minoxidil es para el cabello. No sé si han escuchado minoxidil. O sea, también puede ser, pero más que todo lo ven en cosmética, el minoxidil. ¿Ya? Así que así salen las preguntas. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Ahorita le paso el post pero si tienen dudas o me pueden poner un like. Al menos si esta última parte ha estado entendible. Ya, muchas gracias. Esta clase es bien bonita de antihipertensivos. Acuérdense, riesgos adversos, las combinaciones y la fisiopatología. Repasen bien. Yo les recomiendo que, si pueden ver algo bien, sea la fisiopatología de la hipertensión arterial para el día miércoles. El doctor Yataco probablemente se salte todo lo de fisiopatología para que vayan directo a los fármacos. Probablemente les vaya a tener una guía actualizada. Esta, por ejemplo, que les traje fue del AJA de 2025, ¿ya? Pero tengan atención a lo que es nuevo. Porque el ARA2, la función de los ARA2 no va a cambiar. Las funciones de los IECA no van a cambiar. Los targets no van a cambiar, pero la información nueva que sale respecto a esos fármacos y combinaciones puede que cambie. Pero los targets y todo eso ya se los he mostrado en esta clase y eso sí no va a cambiar. Ya chicos, se les voy a pasar el ustedes ahorita. Post-test. Ya. ¿Me confirman si se puede abrir, porfa? ¿Sí se puede abrir? Ya, perfecto. Ya. Es tan bonito. El tema de cardio también prestan atención, chicos, a los calcio, perdón, a los antiarrítmicos, los de clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, la práctica que van a tener, no de esta semana, sino la práctica siguiente. Esta práctica que tienen ahorita me parece que es de AINES, pero la siguiente, que va a ser de cardio, ojito a esa práctica, chicos. Les van a dar una lectura bien bonita de cardio. Ojito a esa práctica. Ojito a esa práctica. Es bien bonita esa práctica. Fue el pasito que saqué 05, me acuerdo. Porque la parte fisiológica eh, por ejemplo, tu onda cero, dónde están los canales SIF y todo, cómo actúan los casos antagonistas, cómo se ve tu curva de potencial de acción, todo eso, tengan en cuenta eso también, chicos. Para antihipertensivos, lo que ya les comenté, eh, y lo nuevo que voy a presentar el doctor Yataco en su clase presencial, ¿ya? Mm. Ya, chicas, eso sería todo. Si tienen dudas, me les escriben por chat. Igual vamos a tener un repaso presencial hasta que José me confirme. Su examen, su ultimateo, va a ser el día 15 me parece. Y su examen es la siguiente semana. Así que sí vamos a tener el sábado 18 prox. Pero repasen estos temas, repasen de una vez para que tengan, manejen todos esos temas y... Porque son muchos nombres, chicos, de verdad. Son muchos nombres. Cuando lleguen a digestivos, última clase, son bastantes nombres. Hagan sus tablitas, cuadros, repasen los nombres más que todo.
muchas veces sabiendo solo el nombre y el tipo de familia de fármaco, ya deduce la pregunta, ¿ya? Eso todo, chicos. Cualquier cosa me escriben. Muchas gracias. Voy a parar la grabación.